el nivel de conciencia de las personas que se quieren realmente elevar y llegar hasta allí. Digo, explícame, mira qué es lo que pasa. Cuando tú te purificas la boca, te purificas los ojos, te purificas la nariz. ¿Y por qué la nariz? Si la nariz nada más es para secreciones. No, la nariz tiene un conducto espiritual que es la que está diseñada para oler los olores del mundo espiritual. Por eso siempre les he dicho que hay personas que su conducto de la nariz le permite entender, oler los olores que hay en el ambiente y saber si son ángeles o si son entidades malignas, porque pueden por el olor, han sido tan, ¿verdad? Tienen esto tan dimensionado que pueden saber cuando hay una entidad, ya sea angelical o una entidad oscura, que se dan cuenta con el olor, cómo huele, y dependiendo de cómo huele, entonces se dan cuenta de qué tipo de entidad es que se está moviendo en el ambiente. Si es también un espíritu muerto, lo identifican, porque los espíritus muertos hieden. ¿Y cómo así, Ramón? Un espíritu muerto, explícame esto. Cuando alguien está muriendo, desprende un olor a muerte. Wow. Alaba si te queda una alabanza. Desprende un olor a muerte. Y cuando ya tu conciencia está muy elevada y tú pudiste desarrollar esta parte del olfato espiritual, tú te das cuenta por el olor quién huele a muerte, porque en Corintios dice que hay seres humanos que huelen a vida y otros huelen a muerte. La paz de Dios sea contigo, la bendición de nuestro Padre te ilumine, te bendiga, te guarde. Como dice Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Si la gloria de Dios nace sobre alguien, eso es lo mejor que hay. ¿No te ha pasado que en momentos tú le dices a Dios, en ocasiones, yo no quiero que tú me des tantas cosas de esta vida? Dame tu gloria, dame tu presencia, dame de ti, lléname de ti, que con eso para mí es suficiente. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? Si a ti te ha pasado, si tú lo has pedido, déjame los comentarios ahí. Déjame tus comentarios diciéndome que tú también eres de esos que pide más la gloria que lo que pueda obtener en esta tierra. Hablando de este tema, tenemos que saber lo siguiente. Para tú poder pedir la gloria, pedir la presencia, motivarte por lo que es divino, por lo que es sagrado, tú tienes que saber cuál es el nivel de conciencia que tú tienes. Si nos ponemos a ver, algunas personas dicen que tenemos 7 niveles de conciencia. Otros dicen que tenemos 5, otros dicen que tenemos 2, etcétera, etcétera. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta y quiero que tú la contestes con mucha sinceridad. ¿En qué estado de conciencia tú militas? ¿Cuál es el estado de tu conciencia? ¿Qué te dice tu conciencia? Recuerdo que mi rabino, mi maestro, uno de ellos, cuando estaba recibiendo clase con él, en una ocasión me mencionó los montes. Ustedes saben que yo soy de monte. A mí me gusta ir a los montes. Obviamente no es imprescindible sentir a Dios, sentir su presencia, sentir su gloria, sentir su Shekinah, sentir lo que es la bendición de Dios, si no vas a un monte. O sea, ir a un monte para sentir a Dios, tú no tienes que ir a un monte. Tú vas a tu propia habitación espiritual y te conectas con Él donde quiera que estés. Como le dijo el Señor a la samaritana, le dijo, mira, ni en este monte ni en aquel se va a adorar a Dios, sino que donde quiera que haya alguien que se conecte con Él, lo va a adorar, porque Dios es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Yo le decía a mi maestro, yo voy a los montes. Y él me dijo en un momento determinado, te felicito porque los montes tienen sus misterios. Claro, los montes también se han tragado a un grupo de personas que lamentablemente han hecho de los montes un lugar como para vivir, un lugar para quedarse durante tiempos, un lugar que no es para buscar a Dios, sino un lugar de alojamiento y punto. Ya no buscar a Dios. Y me agregó, pero hay personas que van a los montes
que tienen una condición espiritual más poderosa que cualquier persona que tú lo veas normal, buscando a Dios en su casa, buscando a Dios en una congregación, etcétera, etcétera. Y me dijo, algunos de esos hombres o mujeres que están en los montes llegan a un nivel de poder, de consagración y de pureza, que tienen la capacidad de arrojar fuera entidades superiores con el hecho de mirarlas, con el solo hecho de soplar, con el solo hecho de elevar la mano, con el solo hecho de decirle, salgan, y los espíritus le obedecen. Digo, ¿cómo? Explíqueme de eso. Me dijo, a medida que tú vas buscando la luz divina se va haciendo una contigo. Porque hay dos tipos de luces. Hay una luz que es la luz oscura, que es la que parece luz blanca. Y hay una luz que es la luz clara, que es la luz de la iluminación. Es la luz que no tiene sombra. Es la luz totalmente clara. Y hay personas que a medida que se van santificando, no solo en el monte, pero estamos hablando de gente que van también a esos lugares. A medida que se van purificando, entonces llegan a un espacio, a un lugar que se llama conciencia. Y cuando llegan a ese lugar que se llama conciencia, se purifican a un nivel tan elevado que entonces comienzan a hacer milagros. Digo, ¿cómo? Sí, comienzan a producir milagros. Tocan las personas son sanadas. Le pasan por el lado y las personas son sanadas. ¿Tú no recuerdas a Pedro que dice que con la sombra de él los enfermos se sanaban? Pedro no estaba en un monte, pero empezó a tener un cambio de conciencia. El Pedro que durante 3 años y medio estuvo con Yeshua, con Jesús de Nazaret, no es el Pedro que está aquí, que con su sombra las almas, la gente se sana. ¿Y por qué? Porque durante esos 3 años y medio, él llegó a un nivel de pureza, a un nivel de santidad, llegó a un nivel de luz tan alta que entonces las entidades oscuras no tenían acceso a nada de lo que él era. ¿Por qué? Porque él estaba en un nivel mucho más elevado que cualquier entidad de esas oscuras que lo quería atacar. Y no hay combinación entre las tinieblas y la luz. Como él estaba lleno de luz, entonces no podían accesar a él ninguna clase de entidades oscuras. Maestro, ¿y qué pasó? No, eso se produjo por su nivel de conciencia. Digo, ¿cómo? Perdón. Por su nivel de conciencia. ¿Cómo? ¿Y qué pasó entonces ahí? En el nivel de conciencia de él. Que él empezó a visualizarse como él quería ser. Pero, Ramón, te voy a explicar en qué consiste el nivel de conciencia de las personas que se quieren realmente elevar y llegar hasta allí. Digo, explícame. Mira qué es lo que pasa. Cuando tú te purificas la boca, te purificas los ojos, te purificas la nariz. ¿Y por qué la nariz? Si la nariz nada más es para secreciones. No, la nariz tiene un conducto espiritual que es la que está diseñada para oler los olores del mundo espiritual. Por eso siempre les he dicho que hay personas que su conducto de la nariz le permite entender, oler los olores que hay en el ambiente y saber si son ángeles o si son entidades malignas, porque pueden por el olor, han sido tan, ¿verdad? Tienen esto tan dimensionado que pueden saber cuando hay una entidad, ya sea angelical o una entidad oscura, que se dan cuenta con el olor, cómo huele, y dependiendo de cómo huele, entonces se dan cuenta de qué tipo de entidad es que se está moviendo en el ambiente. Si es también un espíritu muerto, lo identifican, porque los espíritus muertos hieden. ¿Y cómo así, Ramón? Un espíritu muerto, explícame esto. Cuando alguien está muriendo, desprende un olor a muerte. Wow. Alaba si te queda una alabanza. Desprende un olor a muerte. Y cuando ya tu conciencia está muy elevada y tú pudiste desarrollar esta parte del olfato espiritual, tú te das cuenta por el olor quién huele a muerte, porque en Corintios dice que hay seres humanos que huelen a vida y otros huelen a muerte.
Entonces tú te das cuenta por aquí. Quien lo dijo fue Pablo, porque Pablo conocía esas dimensiones. Pablo había desarrollado esas dimensiones. Entonces hay personas que se dan cuenta y me lo han dicho. Yo olí en un lugar a alguien, lo olí a muerte y esa persona murió, porque hay personas que tienen ese poder porque lo desarrollan. Entonces yo me quedé impresionado porque él me dijo, hay momentos que cuando tú llegas a un nivel tan elevado de conciencia y tu conciencia está limpia o tan limpia, que tú puedes pensar y las cosas que tú piensas se hacen materia. Wow, ¿cómo va a ser? Sí, se materializan porque tu conciencia fue santificada y llevada a un nivel muy alto. Maestro, explícame entonces, si la conciencia se limpia y uno puede provocar todas estas cosas, ¿qué ocurre entonces cuando las personas no pueden provocar ninguna de ellas? Tienen que revisar no su llamado, sino su conciencia. Ajá, explícame esto, rabino. Ramón, lo que pasa es que las personas piensan que el llamado lo hace todo. La conciencia que está limpia en el llamado es la que produce que el llamado se haga productivo. Santo, porque muchos son llamados, pocos son escogidos. Y los escogidos son los que aprenden a limpiar su nivel de conciencia. Ministro, pero hay personas que están dentro y aparentan tener la conciencia limpia, pero sus actitudes son otras. Es que cuando tú tienes la conciencia limpia, tú te eximes de las murmuraciones. Ustedes ven todos esos videos de tú me dices y yo te digo, y todos esos videos de hacerle bullying al evangelio, de burlarse de las personas, de maltratar a los demás, de dañarlo con la lengua, de hablar solamente porque escuchó que alguien dijo, de hacer aseveraciones, de pensar mal, de estar cuestionando cosas que no deben cuestionar, de meterse en situaciones que no le corresponden, que no le incumben. Eso de estar pendiente a lo que el otro hace para ponerle defectos, eso tiene que ver con una conciencia que está no aprobada. ¿Y qué significa una conciencia no aprobada? Que antes estaba aprobada, pero ahora es reprobada. Porque lo que hace ya no le duele. Por eso yo comentaba con alguien hoy y le decía que en los niveles de conciencia no todo el mundo sabe lo que es conciencia. Porque esa persona me dijo, a mí me parece que el Espíritu Santo es la misma conciencia. Y yo le dije, no, el Espíritu Santo no es la conciencia. La conciencia es una voz que está integrada al alma, que está ligada al alma, que la defiende. Por eso todo el mundo tiene conciencia, pero no todo el mundo tiene conciencia abierta, ni tiene conciencia aprobada. Todo ser humano tiene conciencia, pero no todos la tienen ni abierta, iluminada, ni aprobada. Por eso hay personas que su nivel de conciencia no le permite reconocer quiénes son. Hay personas que su nivel de conciencia no le permite saber lo que hacen. Hay personas que su nivel de conciencia no le permite reconocer lo que hacen o lo que son. Hay personas que debieron ser más puros, pero su conciencia no le permite reconocer que ellos pueden lograrlo. Por eso cuando se habla de conciencia en la Biblia, el mismo Jesús que habló de la conciencia, también lo recalcó Santiago, cuando dijo que hay personas que el tipo de conciencia que tienen es un tipo de conciencia animal. Y dijo que en esa conciencia está la mente, y esa mente es la que proyecta el comportamiento animalesco que tiene ese ser humano. Asimismo dijo que hay un tipo de ser humano que tiene un tipo de conciencia que está ligada a una mentalidad, porque la conciencia está ligada a la mente, a una mentalidad diabólica. Por eso, cuando tú ves a alguien que en su conciencia actúa como un diabólico, eso está
en la mente de su conciencia, porque la conciencia tiene una mente. En ese sentido, debemos examinar qué tipo de conciencia. Vamos a examinar qué tipo de conciencia tú tienes. Número 1, hay una conciencia que se llama conciencia de pecado. Esa conciencia de pecado me indica que yo tengo que darme cuenta cuando yo peco. Si tú no te das cuenta cuando tú pecas, la conciencia de pecado no está activa. ¿Y por qué se le llama conciencia de pecado? Nueva vez reitero o pregunto. Porque tiene que ver exactamente con la conciencia que tenía la entidad llamada Abón, que es la conciencia consciente de que yo estoy pecando. Si tú antes te redarguía y cuando pecabas te sentías mal, no te hablo de pecados como nosotros, como los comunes, normales. ¿Por qué? Porque aquí todos pecamos. Aquí lo que no somos es practicantes del pecado. Pero aquí no hay un solo que pueda levantar la mano y tirar la primera piedra, Peralta. Porque aquí todos, como dice la Biblia, ofendemos de diferentes formas. Fallamos de diferentes maneras. Y cometemos errores que se cuentan como pecados. Ahora, la conciencia de pecado es yo reconocer que esto es bueno y que esto es malo, que fue la que recibió Adán cuando pecó, porque Adán solamente tenía la conciencia del bien, no la conciencia del mal, que va ligada a la conciencia del pecado. Si tú ya no te sientes mal cuando pecas, entonces la conciencia de pecado está en ti, pero esa conciencia se ha embotado y ya a ti no te redarguye. Ya la misma voz que había en tu conciencia, que se llama redarguir, no te hace efecto. Ya a ti no te hace efecto la voz que cuidaba tu alma. Ahí hay problemas muy garrafales, problemas graves. ¿Cómo este tipo de conciencia llega a embotarse de esa manera, a cautivarse de esa manera? ¿Cómo la conciencia de pecado llega a estar así inactiva? Cuando nosotros practicamos y seguimos practicando y estamos una vez, otras veces, entonces llega un momento que esa conciencia se embota y no sentimos nada. Y ahí el Padre nos entrega, como dice en Romanos capítulo 2, a una conciencia reprobada. ¿Y qué conciencia reprobada? La que reprueba todo lo que tú haces, pero que tú no lo sientes porque ya está dormida. Pero entonces esa conciencia reprobada llega a una parte que se llama la entrega de la conciencia reprobada. ¿Y para qué se entrega la conciencia reprobada? ¿Y a quién se le entrega? Se le entrega a un espíritu, a una entidad que puede ser un demonio, puede ser un espíritu, puede ser un chedín, puede ser un principado, puede ser cualquier tipo de espíritu, pero sobre todo se le entrega a pecado. Y pecado lo que hace es que te toma. Y cuando te toma, cautividad también te toma. ¿Y sabe qué pasa contigo? Que ya tú empiezas, ¿sabe qué pasa contigo? Ya tú comienzas de una forma u otra a hacer cosas que no convienen. Por eso Pablo dijo en Romanos capítulo 2, que cuando esa conciencia está a ese nivel, Lidia Castillo, mi hermana, cuando la conciencia ya está así, que fue entregada de forma directa al pecado y a cautividad, entonces los seres humanos hacen cosas que no convienen. ¿A quién no le conviene? A ti. A ti no te conviene, porque esas cosas te dañan. Y al dañarte, entonces tú entraste en una parte de tu conciencia reprobada. Otra cosa, ¿cómo nos damos cuenta? Si nosotros antes, cuando murmurábamos, criticábamos, cuando
nos burlábamos de alguien, cuando le hacíamos mal a otro, cuando no nos importaba el mal de otros, cuando nosotros de una forma u otra no defendíamos lo que tenía que ser defendible, lo justo, y hoy lo pasamos por alto, y hoy se nos importa hacer todas estas cosas, nuestra conciencia no está reprobada, pero hay un problema, que tu conciencia está desactivada. ¿Cómo, Ramón? ¿Y la conciencia se desactiva? Sí, está desactivada. ¿Tú sabes por qué está desactivada? Porque hoy lo que tú estás haciendo, tú sabes que está mal, pero tu conciencia no te está redarguyendo, aún está mal. Y cuando te redarguye, tú no le entiendes porque tu conciencia se desactiva. Y cuando se desactiva, tú lo dices y no te importa. Tú lo dices a sabiendas de que lo está haciendo mal o que lo está diciendo mal. Tú lo haces sin importar a quién afecte. Por eso que ustedes ven que hay un grupo de personas que se le importa por ahí comerse a los otros y decir que se lo lleve el diablo, que ese pecador, que ese adúltero, que Rafael Ramírez, que se lo lleve Satanás, que se lleve esto, que aquello. Porque son conciencias que de una forma u otra ya hacen eso, pero aunque saben que es malo, su conciencia se inactiva. Es como que su conciencia se duerme y en ese instante la persona voluntariamente lo hace y lo hace consciente. Y es un problema grave tú hacer las cosas consciente sabiendo que está mal. Por eso les hablé de la primera conciencia, una conciencia diabólica. Les hablé de la segunda conciencia, una conciencia animal. Le hablé de la tercera conciencia, una conciencia que no es inactiva, una conciencia inactiva y por rato se activa, pero no le importa. Y les hablé de una conciencia reprobada para hacer cosas que no conviene porque ya fue entregada. Hay un tipo de conciencia también que es la conciencia de la moral. Esa conciencia de la moral, ¿cuál es, Ramón? Esa conciencia de la moral es la que te hace entender que tú como ser humano cometes errores como yo. Que tú como ser humano fallas como yo. Que tú como ser humano tienes faltas como yo. Que tú como persona estás expuesto. Que tú como un ente físico puede mañana faltar y hacer cosas que tú no querías. Entonces, esa es la conciencia moral que dice, yo sé que estoy en medio de la sociedad, yo sé que estoy en medio de la gente, yo sé que estoy en medio de pueblos, yo sé que existo, yo sé que vivo, yo sé que los demás también tienen derecho. Entonces, esa conciencia moral te permite estar claro de tu ambiente, porque hay gente que vive con una conciencia como que no está claro. Hay gente que vive como si ellos fueran Superman, la Mujer Maravilla, el Hombre Araña, como que vive en el aire. Pero la conciencia moral entiende que las faltas tuyas mañana pueden ser las mías. Y ese tipo de conciencia no vive señalando, sino que se vive poniendo a la par con el otro. Como Pablo dijo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caiga. Esa es la conciencia moral que aparece en el libro de Gálatas capítulo 6. Hay una conciencia que es la supraconciencia. La supraconciencia es la que tenía Jesús. Era la conciencia que tenía Pablo. La supraconciencia es la que Jesús quiso llevar a la mayoría de la gente, pero sí llevó a sus discípulos. ¿Cuál? Esa supraconciencia que te permite captar todo lo primero, todas las anteriores, pero a su vez también te permite entender que si alguien te faltó, si alguien te falló, tú lo vas a perdonar. Si alguien cometió una falta, tú te vas a poner en su lugar.
Mashiach, que era Yeshua de Nazaret, dijo, estando en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es que Jesús dice que ellos no saben lo que hacen? Si son seres humanos conscientes, capaces, si son seres humanos inteligentes, ¿cómo es que Él sabe que ellos no saben lo que Él hace? Porque cuando tú tienes la supraconciencia desarrollada, tú sabes que hay personas que hacen cosas y es porque su nivel de conciencia es bajo. Como la tuya es ultra, bien alta, bien elevada, entonces tú no lo catalogas como alguien que no tiene importancia, sino como alguien que por error, alguien que por negligencia, alguien que por no haber hecho lo que tenía que hacer, cometió esa falta. En ese sentido, Jesús de Nazaret, Yeshua, cuando dijo esta palabra, estaba consciente de la parte inconsciente de ellos. Porque para tú desarrollar la parte consciente de tu conciencia, tú tienes que subir a un nivel espiritual elevado. No te hablo de subir a una religión, porque las conexiones con las religiones dañan la conciencia. Las conexiones con la espiritualidad te elevan la conciencia. Ahí ya tú no comienzas a criticar a una persona por un defecto que le viste. No comienzas a hacer prejuicio de un ser humano por algo que tú le viste. Tú no juzgas a nadie por lo que tú percibiste. Tú no entiendes a alguien porque simplemente lo entendiste, sino que tú entiendes que tu nivel está alto. Por eso alguien decía, y lo escribió, dijo, no todo el mundo me ofende, porque yo selecciono a los que me pueden ofender. O sea, si tú conoces eso, tú no te vas a extrañar de todo, pero no dejará de asombrarte nunca. Tú no calificarás a las personas por lo que tú ves, sino por lo que realmente tú conoces. En ese sentido, me gustaría que tú entiendas hoy que cuando tienes una conciencia supra, ultra, elevada, se cumplirá lo que dijo Pablo. Pablo dijo, el que es espiritual juzga todo, pero él no es juzgado por nadie. Porque lo espiritual te hace ser de una conciencia más alta y más elevada que otros. Así que hoy me daré cuenta en tus comentarios cuál es tu nivel de conciencia. Si perdonas, si amas con facilidad, si ayudas con facilidad, si no te burlas de los demás, si te da deseo de ayudar a otros a levantarse, si no cuestionas las cosas porque no las entiende, solamente le busca la solución, si no vives una vida como los demás, metido en situaciones, en problemas, sino que vives una vida de espiritualidad, sin orgullo o arrogancia o altivez que te hagan pensar que tú eres superior a los demás, entonces con eso tú me pruebas que tienes una conciencia supra, alta, elevada. Si has llegado hasta esta parte final, quiero que me des tu comentario, que me digas qué piensas de este tema, que me indique en qué nivel estás, si estás en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, si estás en el 7, y entonces allí podremos hablar. Dale like, dale me gusta, compártelo y bendice a otro con esto. Que tu conciencia sea elevada con mis palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.